Bueno, ahora vamos a ver un último problema que es una esfera, para cambiar un poco, por ejemplo una bola de billar, que está en reposo y se le pega como un tacazo, digamos, una fuerza impulsiva para poner en movimiento. Ustedes saben, cuando uno le pega con el taco a la bola de billar, es una fuerza impulsiva porque actúa durante muy poco tiempo y la fuerza es relativamente grande. ¿Sí? Si uno quiere que la bola salga, digamos, rodando y en el sentido de rodadura pura, ¿qué tiene que hacer? Fíjense, si yo le aplico una fuerza por encima del centro de masa a una altura h, yo puedo esto representarlo como la famosa rototraslación, representamos primero como una traslación, la fuerza por supuesto de traslación está aplicada directamente al centro de masas y va a adquirir una aceleración como si fuera un bloque, así, todo junto, aceleración del centro de masa en todos los puntos. Además, como le estoy aplicando una fuerza, digamos, que tiene un brazo blanca respecto al centro de masas, va a tener un momento. ¿Qué tipo de momento? Fíjense, fuerza H para arriba, perdón, el brazo palanca, la fuerza para allá, y el momento centrante. La bola va a empezar a girar, ¿ok? ¿Qué pasa? Si la bola gira hacia allá, ¿no? Como ustedes ven, le podemos indicar el sentido de giro, está girando así, y además está avanzando. Entonces analizo qué pasa en el punto P, que es el punto de contacto. Esto es un repaso de lo que ya vimos, pero para ponerlo en claro. En el punto P que va a tener una aceleración hacia allá debido a la traslación y una aceleración hacia allá debido a la rotación. ¿Ven ustedes? Si tengo tau, tengo alfa y en este punto tengo una aceleración tangencial alfa por r. Si quiero que el punto P esté en reposo, porque es el punto, digamos, de contacto, centro instante de rotación, tienen que ser iguales. Esa es la condición entonces de rodadura pura. Llevada a velocidad, también ya la conocemos, ¿no? Lo que es la rodadura pura, este punto tiene que estar en reposo, no tiene que acelerar y también las velocidades tienen que ser iguales en el mismo, digamos, mismo módulo, ¿no? Por lo tanto, la velocidad del centro de masa es igual a omega 0 por r. Esto es en el instante inicial. Eso es para que la bola salga en rodadura pura. Si yo le pegara mal, fíjense ustedes, le pego directamente en el centro de masa, o sea, apunto a la bola justo en el centro de masa, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar? Si le aplico en el centro de masas, va a salir así, trasladándose, pero no va a rotar. Si no rota, ¿qué pasa? Este punto se va a mover, como ustedes ven. Al no haber tau, la bola no gira, sale como si le hubiera pegado un ladrillo, digamos, no rota, y este punto se va a desplazar. Entonces empieza a rebalar. ¿Está claro? Así que no es lo que me están pidiendo. Para que salga rodadura pura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pegarle por encima del centro de masas una cierta distancia, h, que es la que me preguntan justamente, allá h, para que salga la bola en rodadura pura, o sea, sin resbalar. ¿Se entiende? Si ustedes han jugado al bowling una vez también, cuando uno tira la bola, digamos, la bola de boliche o de bowling, tiene que darle un movimiento de rotación también. Si uno la tira recta, la bola sale resbalando, porque únicamente le da movimiento de traslación inicialmente, ¿no? Y entonces cuando la bola resbala, pierde la dirección. Pasa como con un auto. Cualquier cosa que ruede, si está resbalando, es como si fuera un esquí, va para cualquier lado. No tiene, digamos, en el instante inicial, digamos, ¿no? Mientras resbala, hasta que alcanza la rodadura pura. Una vez que alcanza la rodadura pura, entonces como no actúan más la fuerza de rozamiento, digamos, no hay momentos ni fuerzas exteriores, entonces se mantiene por el principio de inercia moviéndose tanto a velocidad lineal como a velocidad angular constante, cumpliendo la condición de rodadura pura. Entonces, cuando uno, repito, cuando uno tiene una bola de bowling, tiene que darle un movimiento de rotación, ¿sí? Así, además de esa traslación, porque si no va a salir resbalando y entonces ahí donde, si se resbala, la dirección se pierde. Si uno quiere darle la dirección buena a la bola, tiene que darle, acompañarla con un movimiento de rotación. Eso es entonces necesario. Tiene que haber entonces no solamente la fuerza, sino un momento inicial. ¿Está claro? Por eso entonces tenemos que pegarle por encima del centro de masas. La pregunta es entonces, finalmente, repito, ¿cuánto vale h para que salga rodadura pura? Para variar, en vez de aplicar la segunda ley de Newton en forma de aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? Que se puede aplicar así, esta es la general en realidad, es más útil, para repasar un poquito lo que era momento lineal, cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento angular. Esto, por supuesto, en realidad la fórmula exacta, como ustedes saben, es la derivada. Acá, como son fuerzas constantes las que actúan, lo tomé como, digamos, deltas, ¿no? Incrementos. El delta t es justamente el tiempo del tacazo, que es un tiempo muy, muy pequeño, como ustedes se imaginan, y entonces, bueno, planteo la ecuación f igual delta p sobre delta t. Delta p, que es cantidad de movimiento final después del tacazo, menos la cantidad de movimiento inicial, que vale 0, porque la bola está en reposo. La bola, esto es cantidad, digamos, velocidad del centro de masa inicial después del tacazo, ¿no se entiende? Es la final en el tema del impulso, pero la inicial con que la bola sale disparada. ¿Se entiende? Inicialmente está en reposo. Eso debido a delta t. Simplemente entonces es la masa por la velocidad del centro de masas inicial. Eso es la fuerza entonces del tacazo.
que no la conozco, ¿no? Tampoco. Me pregunta solamente hallar H. Fíjense ustedes cómo puedo despejar todo y hallar H igual, aunque no conozca F. ¿Cuánto vale el momento? Bueno, el momento justamente, hay un brazo de palanca y que es H, es F por H, como ustedes ven. ¿Sí? Justamente. Justamente ahí también, si H fuera 0, el tau, ¿cuánto vale? 0. No hay, digamos, cantidad de movimiento angular. Entonces, es necesario que esté H para que haya un cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces, el tau es delta L sobre delta T, como ustedes ven. Bueno, lo mismo que esto, va a ser I por omega, ¿no? ICM, respecto al centro de masa, por supuesto, por omega inicial, después del tacazo, como siempre, menos 0, que es la cantidad angular inicial que está en reposo. Divido delta T. El delta T es el mismo, me queda esto que está acá, y ahora ¿qué hago? Divido esta ecuación, divido esta, ¿para qué? Para eliminar un montón de incógnitas. ¿Qué incógnitas tengo sobre todo? La fuerza, que no la conozco, y el tiempo. Al dividir esta ecuación, divido esta, se simplifica la fuerza y se simplifica el tiempo. ¿Ven ustedes? Y me queda una ecuación en H únicamente, que va a ser esto dividido esto. Más simple, imposible. Reemplazo el momento de inercia de la esfera. Fíjense que ahora cambiamos un poco. Esa esfera 2/5 de mr cuadrado según la tabla. Omega 0 y m de cm0 y bcm0 lo reemplazo por la condición de rodadura pura, ahí donde viene también el truco, y me queda esta expresión. Por lo tanto, al final queda 2/5 de R. ¿Cuánto tiene que valer entonces ese H? Ese H lo llamé H de rodadura pura. Tiene que valer 2/5 de R. ¿Ok? Entonces, si yo le pego justo arriba del centro de masa 2/5 de R, la bola sale en rodadura pura y no resbala. ¿Qué pasa si ahora podemos analizar esto en dos condiciones? Si el H real es menor que el H de rodadura pura, y si el H que le estoy aplicando es mayor que el H de rodadura pura. Entonces ustedes lo pueden analizar. Si el H es menor que rodadura pura, significa que tengo más traslación que rotación. Y si el H es mayor que rodadura pura, es al revés. Lo vamos a analizar entonces en el próximo video y vamos a hacer un problema en el cual se cumple esta condición. Que el H es mayor que rodadura pura. A ver qué pasa. Vamos a analizar iniciar un movimiento que resbala un tiempo hasta que entra en rodadura pura. Porque acá, bueno, acá el problema termina, entra en rodadura pura instantáneamente, inmediatamente, ¿no? Sale en rodadura pura, en realidad. No hay resbalamiento de ninguna manera. Entonces vamos a resolver, insisto, el problema ahora para que haya resbalamiento. Bueno, repasemos un poco entonces las condiciones. ¿Qué pasa si, una vez que tengo la condición de rodadura pura, que será 2/5 de R, qué pasa si le pego por debajo, o sea que H es menor que esa condición de rodadura pura, o si H es mayor? Analicemos primero si H es menor. Si H es menor, ¿qué va a pasar? La velocidad digamos, inicial, BCM0 inicial después del tacazo, es igual, porque eso no depende de H, como ustedes ven. Sí depende del momento de H. Entonces, al ser H menor que la requerida, el momento inicial, o sea, el momento aplicado debido a F, va a ser menor que el requerido para rodar pura, por lo tanto, la velocidad que va a adquirir inicialmente por el radio en cada punto va a ser menor que la que requiero para que sea, digamos, rodadura pura. Entonces, esta ecuación es una ecuación, entonces, una inecuación. Va a ser mayor la velocidad del centro de masa, siempre la estamos analizando en el punto P, el punto de apoyo, ¿no? De contacto, que es el punto inferior que tiene que estar en reposo para rodadura pura. Entonces vemos acá que la velocidad del punto P es mayor, la BCM0, que omega por R. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevo todo a un solo gráfico, que es la realidad, digamos, este punto para dónde se mueve. Si esta velocidad es mayor que esta, este punto se mueve para adelante. ¿Ven ustedes? Ahí está la diferencia. Si se mueve para adelante, aparece una fuerza de rozamiento hacia atrás. ¿Qué tipo de rozamiento? Por supuesto, cinético, ¿no? Obviamente, porque está resbalando. Ese rozamiento cinético, ¿qué hace en esta inecuación? Es una fuerza en sentido contrario a la velocidad de traslación, por lo tanto, baja la velocidad de traslación, como ustedes ven, pero desde el punto de vista del momento, ¿qué hace? Si digamos, el brazo de palanca está acá, del centro de masa a la fuerza, y la fuerza para allá, el momento, debido al rozamiento, que acá llamé tau sub r, es el momento debido a la fuerza de rozamiento, es entrante. Entonces, si es entrante, y también omega es entrante, ¿no? Porque está girando con un omega entrante, ¿qué va a pasar? Omega aumenta, ¿ven ustedes? Y esto disminuye. Rápidamente entonces, como esto era mayor que esto, ahora si esto disminuye y esto aumenta rápidamente, ¿a qué llegamos? Después de un cierto tiempo, que es el resbalamiento, justamente es el tiempo que tengo que averiguar, llegamos a qué cosa? A la igualdad. Cuando esto llega a la igualdad, después de un cierto tiempo de resbalamiento, bueno, listo, ya quedamos a rodadura pura y no pasa más nada, porque entonces desaparece la fuerza de rozamiento cinética
porque no hay más resbalamiento y desaparece el tau, desaparece la fuerza y las velocidades entonces son constantes y la bola sigue rodando, teóricamente, cumpliendo el principio de inercia, ¿no? Ya se va a frenar más porque no hay ninguna fuerza que la detenga. ¿Ok? Eso sería entonces si le doy, digamos, más traslación que rotación inicialmente. Sería que h es menor que el h de la rodadura pura. Analicemos qué pasa si le pego por encima ahora, pero h es mayor que la rodadura pura. Si le pego con h mayor, ¿qué va a pasar? Bueno, la velocidad lineal de salida es la misma, porque eso no depende de h, como acabo de decir recién. Pero al pegarle por encima, el momento es mayor ahora que antes, entonces tengo una aceleración mayor y tengo un omega entonces inicial mayor que el requerido. Entonces este punto, ¿qué va a pasar? Se mueve para atrás con omega por r y este punto se mueve para adelante, el mismo punto, ¿no? Se mueve para adelante por la velocidad de traslación, pero ahora ¿qué pasa? Por las condiciones que he planteado, esta velocidad omega 0r es mayor que Vcm. Por lo tanto, Vcm0, por lo tanto este punto ¿para dónde se mueve ahora? Se mueve para atrás, ven ustedes. Gana la velocidad tangencial debido a la rotación respecto a la velocidad simplemente de traslación. Entonces, si este punto se mueve para atrás, la fuerza de rozamiento, ¿qué pasa? Cambia de sentido. Al cambiar de sentido, fíjense qué va a pasar. Que si este es el brazo de palanca y la fuerza es para allá, tau es saliente, ahora ven ustedes, cambia el tau, obviamente. El tau de rozamiento cambia. Y si el tau era contrario, fíjense que omega era hacia adentro, no lo dibujé omega acá, pero podemos dibujarlo. Después inicialmente, ¿no? El omega es entrante siempre, omega 0. Omega 0. Acá había supuesto solamente la velocidad tangencial, pero bueno, omega, por supuesto, está rotando así. Cuando le pego el tacazo, empieza a girar así. El omega es entrante. ¿Qué va a pasar entonces? Acá tengo el omega 0 inicialmente, y el tau, ¿qué hace? Disminuye porque genera una aceleración angular saliente y es contraria a esa aceleración angular. El sentido de la aceleración es contrario al sentido de la velocidad angular, por lo tanto, la velocidad angular, ¿qué va a pasar? Disminuye. Pero por otra parte, fíjense que la fuerza de este rozamiento está en el sentido de la velocidad lineal. Por lo tanto, la velocidad lineal aumenta, ¿no? Obviamente, tiene ningún sentido, ¿ves? Genera una aceleración lineal de ningún sentido. Entonces, esta sube y esta baja. Exactamente al revés que lo que ocurre acá. Entonces, rápidamente también, luego de resbalar, va a llegar a qué cosa? A la condición de rodadura pura, después de un rato. ¿Ok? Entonces, tienen que analizar bien qué ocurre. Tienen que hacer lentamente esto, viendo entonces qué pasa cuando no se cumplen las condiciones de rodadura pura. Entonces, en un caso tengo más traslación que rotación, por decirlo de esa manera. Resbala la fuerza de rozamiento hacia atrás. Y si tengo más rotación, como ustedes ven acá, que traslación, por decirlo también de alguna manera, la fuerza de rozamiento cambia de sentido y se genera todo un efecto inverso. ¿Ok? Bien, para fijar conocimiento vamos a hacer un problema entonces práctico y vamos a ver en qué caso estamos, ¿no? Bien, el problema numérico dice así entonces. Está la bola de billar, se le pega un tacazo a la altura h respecto al centro de masas y dice hallar h si, y me da el dato acá, el dato crítico. La velocidad del centro de masa final después del resbalamiento es igual a 9 séptimos de la velocidad del centro de masa inicial. Esta es inmediatamente después del tacazo, ¿sí? Y esta es después del resbalamiento. ¿Sí? Ese es todo el dato que me da, fíjense ustedes. Con ese dato voy a calcular h. Para eso tengo que hacer muchas hipótesis y muchas consideraciones que vamos a ir viendo. La primera es que ya me estoy dando cuenta acá. Fíjense que la velocidad del centro de masa final es mayor que la inicial. La final es mayor que la inicial, 9 séptimos. Si es mayor, ¿qué significa? De lo que analizamos en el video anterior, significa que h está por encima de la rodadura pura. Le estoy dando más rotación que traslación. Entonces, ¿qué necesita? Ganar traslación, como ustedes ven. La velocidad lineal aumenta. ¿Ven ustedes? Entonces, si la velocidad lineal aumenta, la que tiene que disminuir es la velocidad angular. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Acá tengo la velocidad angular inicial y la velocidad lineal inicial. ¿Y qué tiene que ocurrir entonces? Tiene que haber la fuerza de rozamiento hacia adelante. Este punto se va a mover para atrás. Tengo más rotación que traslación. Entonces, acá ya sabemos lo que ocurre. De la relación esta omega por r y respecto a Vcm, entonces en este caso esta sube, como ustedes ven, y esta baja. ¿Ok? Insisto, porque hago hasta que son iguales, ¿no? Va a haber una inecuación, al principio van a ser mayores, hasta que terminen siendo iguales. ¿Ok? Ese es el tiempo de resbalamiento.
Insisto, ¿por qué hago esta deducción? Porque BCM aumentó, como ustedes ven. Eso me lo da el dato el problema. No está dando. No es que yo estoy inventando. Así que entonces tiene que ocurrir esta condición, que sería el caso B que vimos en el video anterior. Bueno, el problema es que no conozco ninguna velocidad. Solamente conozco las relaciones, pero no conozco la fuerza. No conozco la fuerza de rozamiento ni la fuerza del tacazo. Estoy bastante en la nebulosa. Pero vamos a empezar a plantear ecuaciones a ver si se puedo eliminar, como dice, ¿se acuerdan al principio de todo? Que eliminé los tiempos, eliminé la fuerza. Vamos a ver. Aplicando entonces la segunda ley de Newton en ambos casos, la aplico en dos momentos. Primero el tacazo y luego el rodamiento. ¿Por qué hago esto? Porque el tacazo es una fuerza muy grande, la fuerza impulsiva que actúa durante muy poco tiempo, entonces puedo despreciar cualquier otra fuerza. Lógicamente, ustedes dirán, cuando yo le doy el tacazo también actúa una fuerza de rozamiento. Sí, correcto, pero como esta fuerza es tan grande y el tiempo que actúa es tan pequeño, que ya sabemos de la fuerza impulsiva. ¿Qué hacemos? Despreciamos cualquier otra fuerza externa y solamente consideramos la fuerza impulsiva. Ese es el truco, o la hipótesis que hago. ¿Sí? Ya lo sabemos eso. Entonces, aproximadamente puedo decir que durante el tacazo, que ocurre en un tiempo delta t muy pequeño, la única fuerza que voy a considerar es la fuerza justamente del taco. Entonces escribo F igual delta P sobre delta T, igual que hicimos antes, MBCM 0 sobre delta T, esta es la velocidad con que sale después del tacazo, dividido el tiempo es el tiempo del impulso. Y respecto a la segunda ecuación, también F por H, igual delta L sobre delta T, bueno, lo mismo que habíamos visto antes. Y me queda entonces ahora la relación dividiendo miembro a miembro, despejo H, y que me queda esta expresión que está acá. Esta no es, H no es 2/5 de R. Eso sería, si miramos la ecuación, obviamente, si se cumple la rodadura pura. Si BCM 0 es igual a omega 0 por R, entonces sí, me queda justamente eso, que es lo que hemos hecho para rodadura pura. Pero en este caso no se cumple la rodadura pura. Entonces es una ecuación que no sé cuánto vale. Desconozco cuánto vale omega 0 y cuánto vale BCM 0. ¿Por qué? Porque desconozco H. Ahí tengo tres incógnitas, como ustedes ven. ¿Sí? Mi primera ecuación es esa. Bueno, sigo adelante igual trabajando. Vamos a ver qué pasa durante el resbalamiento. El resbalamiento se produce durante un tiempo TR ya grande, comparativamente con delta T. Planteo las dos ecuaciones igual, porque la fuerza es constante, entonces puedo plantear como deltas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de traslación, la fuerza de rozamiento dinámica, ¿a qué es igual? A delta P, que es masa por velocidad final del centro de masa, menos masa por velocidad inicial del centro de masa, dividido ese tiempo de resbalamiento. Eso desde el punto de vista translativo. Desde el punto de vista de rotación, tengo tau, que es FRK por R. Ojo acá, que también es a veces se confunden, FRK por R. La fuerza de rozamiento tiene un brazo de palanca igual a R, no a H. H es el brazo de palanca del tacazo, pero de la fuerza de rozamiento es R. Así que ojo también con eso. Es entonces la cantidad de movimiento angular final, ICM por omega final, menos ICM por omega inicial, dividido ese tiempo. Ojo acá también, hay que prestar atención bastante a esto. Signo menos. ¿Por qué signo menos? Signo menos porque el tau, como ustedes ven, es contrario del omega. Ya lo vimos eso. Esta tiene que ser menor que esta. Entonces, acá lo tenemos, omega tiene que bajar. Entonces, si omega tiene que bajar, esto, digamos, el numerador es negativo, por lo tanto está indicado con ese signo. Si yo no pongo este signo, y esto es positivo, estoy suponiendo que omega final es mayor que omega inicial, y entonces el problema no va a salir mal, porque no pueden subir las dos velocidades simultáneamente. Ya saben, si una sube, la otra baja. O sea, si esta es una palabra, si esto es un numerador positivo, el otro tiene que ser un numerador negativo. Y viceversa. Si fuera en el caso 1, donde la fuerza, digamos, de rozamiento es en sentido contrario, donde iría el signo menos sería acá, porque entonces la que baja es la velocidad lineal. Y esta sería positiva. ¿Ven ustedes? Una de las dos tiene que tener un signo menos. Porque, insisto, una velocidad va a subir y otra va a bajar. En este caso, repito, la que lleva el signo menos es esta, porque la que disminuye es la velocidad angular. Bien, tengo entonces estas dos ecuaciones. También me molesta muchísimo la fuerza de rozamiento y el tiempo de resbalamiento, que también lo desconozco. Entonces hago lo mismo, divido miembro a miembro, igual que hice acá, divido esta, para eliminar justamente el tiempo y la fuerza de rozamiento dinámica. Y me queda simplemente esta ecuación, R de un lado, o el signo menos lo puse acá, invirtiendo, y queda esto que está acá. Bueno, tengo dos ecuaciones, la 1, la del tacazo, y la 2 del resbalamiento. Si miro, tengo un montón de incógnitas, como ustedes ven. Acá la masa se va, ¿no? Obviamente. Ya podemos eliminarla acá, ¿sí? ¿Ok? Así que no sería problema ese. Pero el tema sería que desconozco las cuatro velocidades. Tengo omega 0 y omega final. Velocidad
del centro de masa final y velocidad del centro de masa inicial. 4 velocidades. ¿Cómo hago para eliminar todas las velocidades, en definitiva? Si puedo hacerlo. Entonces, fíjense. De esta ecuación, ya tengo una relación entre omega 0 y BCM 0. Por lo tanto, omega 0 yo lo puedo escribir en función de BCM 0. ¿Ven ustedes? Usando h y r cuadrado. O sea que esto es función de BCM inicial. ¿Sí? Omega final, ¿cómo la puedo expresar? Ah, es una cosa interesante. Omega final ya entró en rodadura pura. Por lo tanto, omega final por el radio es igual a la velocidad del centro de masa final. Esto es la considero rodadura pura. ¿Sí? Porque después del revelamiento que tengo rodadura pura. Entonces, ¿qué pasa? Puedo expresar omega final en función de la velocidad lineal final. ¿Ven ustedes? Entonces, esta lo represento en función de omega velocidad inicial y esta en función de omega final, que es velocidad final del centro de masas. Y acá tengo también las velocidades iniciales y finales del centro de masa. Pero además sé, justamente con el dato, la relación que hay entre esta velocidad y esta, que es 9 séptimos. Entonces, en definitiva, puedo expresar todo esto, que les diría que lo hagan, en función de BCM inicial. Acá lo puedo hacer, estos 9 séptimos de BCM inicial, saco factor común BCM inicial acá arriba, acá abajo, perdón, y arriba me pasa lo mismo, todo en función de BCM inicial. Esta es función de BCM inicial por esta expresión, omega 0 es función de BCM inicial por esta expresión, y omega final es función de la final, pero a su vez es función del inicial. Entonces expreso todo en función de la velocidad inicial del centro de masas y le voy a simplificar y me voy a quedar al final que h, después de un arduo trabajo de simplificación, h es igual a 4 quintos de r. ¿Ok? De todas maneras, el proceso este no importa, lo importante es poder plantear la ecuación 1, 2 y analizar todo esto que está acá. El resto es un problema, insisto, de simplificación, reemplazar y resolver. ¿Ok? Entonces, esto aparte apoya la hipótesis que había planteado de entrada, ¿no? No puede ser de otra manera. Entonces, h está por encima del centro de masa, una distancia por encima, perdón, ya, lógico que está por el centro de masa, pero quise decir que está por encima también de el h de rodadura pura. ¿No? Bien, con esto terminamos el tema de la bola de billar. Hay otros problemas más complicados. Si yo quisiera darle más rotación, podría todavía subir la velocidad, como ustedes ven ahí, bueno, subir la velocidad, disculpen, subir h hasta el límite, cuando le puedo pegar justo ahí, y inclusive puedo darle más momento todavía. Si le pego así, que a veces se hace en el billar, puedo lograr mucha rotación y poca traslación, porque entonces la traslación está únicamente dada por la componente horizontal de F. Si la fuerza es así, y entonces puedo lograr varios efectos, pero todo eso ya se complica bastante y estaría un poco fuera de, digamos, de lo exigido en el curso, pero bueno, como ustedes ven hay muchas opciones, inclusive se le puede pegar debajo, la bola va a girar en sentido contrario, bueno, va a resbalar en sentido contrario, a lo mejor sí, a lo mejor no, así que hay muchas variaciones, pero bueno, nosotros tomamos de todas ellas las variaciones más simples, que son una fuerza horizontal por encima del centro de masas. Con esto terminamos entonces los problemas de rodadura con y sin rebalamiento.